Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la clase número 6 de la Escuela Apostólica Ministerial. Damos las gracias a Dios porque ya son 6 clases que hemos podido dar para la honra y la gloria del Señor. Y recuerden que todas estas clases se ponen en nuestro canal de YouTube, Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración. Suscríbase a nuestra página para que si no ha podido ver alguna de nuestras clases, pues pueda edificarse con las clases. Estamos poniendo estas clases públicas para que todo el mundo las pueda ver. Así que vamos a orar para que el Señor pues traiga revelación y entendimiento de todo lo que vamos a hablar hoy. Padre Todopoderoso, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti. Padre Señor, te presentamos esta clase número 6 de la Escuela Apostólica Ministerial. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, hablando, instruyendo a tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con la introducción, que dice así. En la clase de hoy estaremos tocando varios puntos importantes referente al ministerio del apóstol. El material de hoy continuará siendo del libro del doctor David Canistrasi titulado Los Apóstoles y el Movimiento Apostólico. Discutiremos los vehículos que se utilizan para realizar dicha labor. Hablaremos sobre las responsabilidades de un apóstol y hablaremos sobre las marcas distintivas de un apóstol. Espero que la clase sea de gran edificación para todos. Atentamente, este es su servidor, apóstol Ricardo R. Ortiz. Pueden tomar notas, pero quiero recordar que el PDF se va a estar poniendo en el chat de nuestra iglesia. Así que, primeramente, vamos a tocar el tema del ministerio vocal y escrito del apostolado. Ministerio vocal y escrito del apostolado. Vamos a comenzar hablando sobre estos dos vehículos principales que son como el riel por donde corre el ministerio de un apóstol. Así que, sea que estén en el proceso de plantar o regar, la comunicación efectiva es central para su trabajo. Los apóstoles continuamente comunican la verdad, generando doctrina, reprobación, corrección e instrucción a partir de la palabra. O sea que claramente el ministerio del apóstol es un ministerio sumamente vocal. Y es importante estos puntos que están aquí, porque el apóstol constantemente tiene que estar defendiendo la verdad. Y es algo que en este tiempo hay que hacerlo ahora más que nunca, porque se están levantando tantas falsas doctrinas que entonces se ponen en duda las verdaderas doctrinas. Y eso es lo que está pasando con el apostolado. Entonces, si a eso le añadimos que se está ejerciendo en algunos casos un modelo del apostolado incorrecto,
pues se hace más cuesta arriba entonces que el resto de la iglesia puede entender el ministerio del apóstol. Entonces hablamos de doctrina. La palabra de Dios habla de salvación, pero también habla de doctrina, de cómo nosotros debemos comportarnos, de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida. Corregir, instruir y reprobación también. O sea, tenemos lo que nosotros veamos que está incorrecto, lo tenemos que denunciar. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo lo habíamos traído anteriormente en una de las clases de este curso. El apóstol constantemente, la herramienta principal que va a usar el apóstol para su ministerio va a ser la Biblia, la palabra del Señor. O sea que esa es la guía principal. Hablamos de la palabra logos, hablamos de la palabra rema, que la palabra logos es la que está escrita, que la palabra rema es la palabra revelada, que es para un momento específico, para una persona específica, palabra profética. Ambas son palabras de Dios, pero siempre la palabra rema o la palabra profética tiene que ir acorde a lo que dice la palabra de Dios o el logos de Dios. O sea que deben enseñar, predicar y ministrar en el Espíritu. Si no hace esto eficazmente, los apóstoles nunca podrán cumplir sus ministerios. O sea que esto no es cuestión de yo llenarme de muchos estudios. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. El saber mucha palabra, el saber mucha teología no es suficiente, porque como hablamos en clases anteriores, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, tal vez cometamos el error de que todo eso que sabemos intelectualmente lo apliquemos mal. Por eso es importante siempre ser dirigido por el Espíritu Santo. Dice, los apóstoles pueden utilizar dos vehículos primarios para comunicar la verdad eficazmente. Número 1, el ministerio vocal. Los apóstoles usan sus bocas para compartir y comunicar. Emplean horas enseñando, predicando y profetizando. El trabajo apostólico es labor verbal y el apóstol necesita una boca dispuesta. Pablo urgía a los efesios a orar, decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Eso aparece en Efesios capítulo 6, versículo 19. O sea que el apóstol, el trabajo principal es hablar, explicando, es un trabajo bien vocal. El trabajo del apóstol, a diferencia tal vez de otros ministerios, es un trabajo que conlleva mucha labor de trasfondo, o como dirían por ahí, de backstage, porque requiere de mucha preparación
de mucho estudio de la palabra, cada vez que nosotros nos paramos al frente. Hay ministerios que tal vez son bien llamativos, como el ministerio del profeta. Cuando un profeta empieza a profetizar, eso es tremendo y llama mucho la atención. El ministerio del apóstol no necesariamente es así, porque el ministerio del apóstol se encarga constantemente de estar enseñando, de estar mostrando y recordando los fundamentos y las estrategias de cómo se debe trabajar. Entonces, hay personas en el apostolado que quieren llevar su apostolado estilo estrella bien reconocida. Y ¿sabe qué? El trabajo del apostolado es un trabajo donde se habla mucho. Hay que explicar muchas cosas, hay que enseñar muchas cosas. Muchas veces a la gente no le gusta tanta clase, tanto explicar, pero ¿sabe qué? Es que esa es la naturaleza del apóstol. Traigo esto porque es importante entender de que el trabajo del apóstol es un trabajo de instruir, de preparar gente. Y muchas veces ese trabajo no se va a ver completamente exteriormente. Es un trabajo de preparar gente, es un trabajo de educar gente. O sea, va más allá de predicar en el altar. Va mucho más de predicar en el altar, va mucho más allá de, oye, hoy en día tenemos una gran bendición, que es la herramienta de las redes sociales. Las redes sociales es como la televisión. Si se usa mal, pues oye, va a traer daño. Pero ¿sabe qué? Si se usa bien, va a traer mucha bendición. Y he podido ver en este último tiempo cómo la iglesia ha madurado, porque yo me acuerdo que en tiempo, José tiene que acordarse de eso, al igual que yo, de que decían que la televisión era la caja del diablo. ¿Y sabe qué? Y la iglesia pues dijo, pues la televisión es la caja del diablo. ¿Y sabe qué? Y el mundo se aprovechó de la televisión y tomó ese medio de comunicación por completo. Pero al cabo de los años la iglesia reflexionó. Tenemos grandes estaciones televisivas mundialmente, como lo es TVN, que usted lo puede accesar a través de estos medios de cable, TVN, que en español TVN sería enlace, lo que es enlace. Enlace pertenece, es una cadena mundial televisiva y ha sido de gran bendición. Y la iglesia pasó por un momento de madurez donde dijo, espérate, nosotros no podemos entregarle este medio de comunicación al diablo, nosotros tenemos que apropiarnos. Y sabe que la misión, lo principal de la visión apostólica, recuérdense que en clases anteriores habíamos hablado de que cuando el Señor dice que serán mis apóstoles, la gente se escandalizó porque la palabra apóstol era una palabra que no era relacionada con la iglesia, sino que era una palabra relacionada con reino, con estrategia, con guerra, porque el apóstol era un enviado del rey para tomar posesión, conquista de unos sitios, y el apóstol era quien dirigía esa misión que se podría decir militar, estratégica. Pues sabe que en la iglesia Dios usó esa palabra deliberadamente, Jesucristo usó esa palabra deliberadamente porque esa palabra, la palabra apóstol, carga un sentido y una visión de conquista. Entonces,
La iglesia ha tenido que aprender que no le puede ceder el terreno al diablo, sino que tiene que ir detrás y tomar eso. Hay un sector de la iglesia que critica eso, pero sabe que está comprobado de que nosotros estamos llamados a conquistar, a quitarle terreno al enemigo. Y gracias al Señor, en lo que tiene que ver con la televisión, se le ha quitado terreno al enemigo. Pero la televisión tiene la desventaja de que es sumamente costoso, sumamente caro. No cualquier iglesia puede tener un programa de televisión. Pero tenemos la bendición de las redes sociales. Y yo he visto una revolución, hermanos. De noche usted pone, si sus amistades son cristianas, obviamente, y usted entra a las redes sociales, hay un montón de gente predicando a través de las redes sociales. Hay un montón de iglesias usando las redes sociales. ¿Y sabe qué? Facebook está inundado de iglesias. Está inundado de palabra de Dios. Yo no sé qué opinarán, ¿verdad? Las personas que tal vez hicieron el Facebook con otra intención. Pero cada vez yo veo más cómo la iglesia está tomando control de redes sociales como Facebook para proclamar el evangelio. Y ¿sabe qué? Estamos viendo una madurez de la iglesia donde en vez de entregarle las redes sociales, no, eso es del diablo, la gente lo usa para poca vergüenza. No, la iglesia se ha metido en las redes sociales y está impactando a mucha gente a través de las redes sociales. Un ejemplo de eso somos nosotros, los cultos que hacemos los domingos. Los transmitimos a través de redes sociales. Los cultos que hacemos 2 veces al mes de oración, lo hacemos a través de redes sociales. Hermanos, y le tengo que decir algo. Alcanzamos más gente a través de las redes sociales que físicamente. Pero eso no quiere decir que la iglesia no va a dejar de congregarse físicamente. Pero lo cierto es que ya hacer iglesia en el siglo XXI es bien distinto a como era en el siglo XX. Porque ahora hacer iglesia en el siglo XXI y más con una visión apostólica tiene que ser una mezcla de actividad presencial, pero también de actividad virtual. Donde llegue más allá, revive. No se limita ahora como al principio, que era solamente los que se congregaban aquí. Ahora hay gente que fielmente se congrega con nosotros a través de las redes sociales y son de otros países. Hermanos, inclusive a veces son de hermanos de iglesias de nosotros que tal vez ya no se están congregando en las iglesias, pero siguen congregándose con nosotros virtualmente. O sea que es una revolución total. Y si nosotros no entendemos esto, nos vamos a rebelar y vamos a empezar a criticar. Que si la iglesia... No. Es que es una visión de conquista. Hablar. La profeta Samari está haciendo programas todos los miércoles. Samari Soul Spa. Un programa que usa elementos de estética, pero también de traer y de enseñar palabra de Dios. Y hermano, tal vez mucha gente se ha levantado a criticar el concepto. Que si soul, que si spa. Soul es alma. El que no lo sepa, soul es alma en inglés. Spa es porque le estamos dando un spa, un toque de verdad al alma. Hermano, y mucha gente se ha puesto a criticar el concepto. Pero los otros días mi hija me dijo que una joven que se congregaba aquí y que lamentablemente se fue para el mundo,
le testificaba a mi hija Saribeli, mira, yo veo a tu mamá. Yo veo a tu mamá cuando hace el soul spa. Entonces, ¿qué pasa? La mente religiosa no va a entender unos conceptos, pero ¿sabe qué? Estamos llegando a gente que tal vez no llegamos si hacemos un culto tradicional normal, que lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿sabe qué? Hay otras estrategias y todo es a través de hablar. El principal vehículo de comunicación del ministerio es hablar. Ese fue el principal vehículo que usó Jesucristo, hablar. Y doy gloria a Dios porque también sé de ministerios para mudos. Y saben que la iglesia tiene que concienciar más en esto de coger clases de señas. ¿Para qué? Para hablarle a ese pueblo sordomudo. Hablar. Ese es el principal vehículo. Y hablar presencialmente en la iglesia. Hablar a través de las redes sociales. Hablar por televisión cuando haya la oportunidad. Hablar por radio cuando haya la oportunidad. Aunque sea estación secular. Tenemos que romper, aunque sea estación secular, aunque sea... Yo no sigo, pero... Ajá, dígame, pastora. Ay, no hay micrófono inalámbrico, pero... Mira, invitaron a la pastora y profeta Samari para un programa de un personaje de aquí de Puerto Rico que le dicen la Burbu, que no es cristiano para nada es cristiano. Pero ella dice, pues si me invitan voy. ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar de la palabra de Dios. Aquí hay un personaje que para nada es cristiano, que su contenido es a veces bastante vulgar, que él se llama el Molusco. Pero ¿sabes qué? Molusco, ya he sabido de varias, por lo menos yo había redimido ser entrevistado por Molusco. Una persona que tiene una cantidad de seguidores en las redes sociales que son números que yo no me explico cómo esa persona ha logrado tantos seguidores, porque no solamente a través de Puerto Rico, a través de otros países. ¿Y sabes qué? Y entrevistaron a Redimido, que es lo que toca es reggaetón cristiano, canta reggaetón cristiano. A Héctor Delgado. ¿Y sabe qué? Tanto Héctor Delgado como que Héctor Delgado es el que le decían el father en el mundo del reggaetón secular. Y Redimido, ambos hicieron unas entrevistas espectaculares. Y lo más increíble es que cientos y miles de personas que no conocen a Cristo escucharon del Evangelio porque Molusco los entrevistó. Entonces es tiempo de romper barreras. ¿Y sabe qué? El apóstol tiene que romper esas barreras y llegar y preparar gente. Por eso es que el trabajo del apóstol es tomar gente que tal vez están empezando, capacitarlos, ayudarlos para que puedan estar hasta donde yo estoy, pero que después Dios se encargue de que lleguen más arriba, de que lleguen más alto de donde yo estoy. Porque es distinto tal vez a una visión errada pastoral que había hace tiempo, de que no, tú allá y no te enseño mucho porque tú no puedes ser como yo y no me puedes quitar el empleo. La visión, el que es apóstol tiene que estar acostumbrado a capacitar gente. Más adelante en esta clase vamos a hablar del fruto de la paciencia. Capacitar gente y que se goce de que esa gente en un futuro puedan llegar más alto que el apóstol. Algo
que lamentablemente no se está viendo mucho, es Nereida. Sí. La hermana de Nereida, voy a repetir. La hermana Nereida nos está explicando que precisamente ese es el problema de muchas iglesias y de cómo de afuera ven a la iglesia, porque no hay esa visión y hay como que una competencia y celos ministeriales y muchas veces la gente dice, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si esa gente ya se están comiendo unos a otros y lo que tienen es una guerra? Básicamente eso, ¿verdad, hermana Nereida? Y, y ha llegado un tiempo donde tenemos que decidir que aquí el que tiene que ser reconocido es Cristo. El problema es que hay una competencia de quién es el más famoso, de quién es el que tiene más seguidores, de quién es el que más likes tiene. Y eso está dando, esa es la otra cara negativa de las redes sociales. Cuando el ministro desvirtúa lo que está haciendo y se ocupa más de números, quiero muchos likes, quiero muchos seguidores, y se desvirtúa el verdadero propósito que trae la palabra. Se pierde la esencia. La esencia es la palabra de Dios. La esencia no es quién es el más look que tiene, el más... Esa es la cara negativa de las redes sociales. Porque hay gente que se están proyectando como artistas del ministerio. Y eso pues no es correcto, no es la visión correcta. Entonces, ¿qué provoca eso? Que la gente empiece a seguir a ministros en vez de seguir a Cristo. Y eso es bien peligroso. Otra cara negativa de las redes sociales es que hay gente que entonces lo que tiene, se congregan virtualmente y no físicamente. Y eso también es un desbalance que le hace mucho daño a la iglesia. Y le está haciendo mucho daño a los pastores, le está haciendo mucho daño a los ministros, porque ¿qué pasa? Estos hermanos que dejan de congregarse y se congregan virtualmente, entonces le dejan de diezmar a la iglesia, que muchas veces lo hacen hasta a propósito para no diezmar. Y entonces, pues, lamentablemente, pues se ven muchas iglesias en una situación económica bien difícil. Aquí no se ve tanto en Puerto Rico, pero en Estados Unidos me cuentan que están cerrando iglesias por montones, poniendo iglesias a la venta. Dicen que es bien común ver iglesias con un for sale en venta. Y eso es bien triste. Eso es bien triste. O sea que el ministerio vocal es el principal vehículo que usa el ministerio del apostolado para transmitir el mensaje. Ayúdame ahí. Otro vehículo que usa el ministerio del apóstol es el ministerio escrito. Y vamos a ver, los apóstoles distribuían epístolas, que son cartas, y mensajes a sus iglesias cuando no podían estar allí en persona, manteniéndose en contacto a través de papel y tinta. ¿Cómo se mantenían en contacto? A través de cartas. Allí no había Facebook en esos tiempos, no había redes sociales, no había internet, sino ellos mismos se encargaban de distribuir cartas. Eso lo podemos ver a través de escritos. Eso lo podemos ver en Hechos 21-25, Gálatas capítulo 6, versículo 11, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12, Primera de Juan capítulo 2, versículo 21. Algunas de esas comunicaciones son las escrituras que usamos hoy. El Nuevo Testamento está lleno de esos escritos, de esas epístolas. Aunque las escrituras están completas,
Los apóstoles aún necesitan escribir sus registros duraderos de verdades importantes para el beneficio de otros. Muchos apóstoles en el movimiento apostólico emergente serán escritores y necesitarán afilar sus habilidades como autores. Una de las cosas que a mí me han profetizado es que yo voy a escribir un libro. Y es algo que yo estoy luchando porque yo no soy muy bueno escribiendo. Y ciertamente es importante. Yo siempre he creído que un libro le puede cambiar la vida a una persona. Porque han habido libros que han impactado, además de la Biblia, han habido libros que han impactado tremendamente mi vida. Y yo le pido a Dios que el día que yo haga eso, pues pueda provocar ese mismo impacto. Y para esto no hay que ser apóstoles. Yo creo que Dios en este tiempo está levantando escritores. Escritores que escriban libros que edifiquen. Así que vemos que esos dos principales vehículos usa el apóstol para traer su ministerio. El ministerio vocal y el ministerio escrito, que también puede ser a través de las redes sociales, puede ser a través de libros. O sea, hoy en día hay tantos métodos de comunicación que se pueden hacer. ¿Dudas o preguntas o comentarios hasta ahora? ¿Estamos claros? Nereida. Wow. Tremenda observación que nos ha hecho la hermana Nereida. Para las epístolas no había imprenta. Era a mano todo. No había imprenta. La gran mayoría de las epístolas de Pablo fueron enviadas desde la cárcel. Wow, excelente observación. O sea que no hay excusa, no hay excusa. Bien, vamos a hablar entonces ahora, continuando hablando del ministerio del apóstol, las 7 responsabilidades de un apóstol, las 7 responsabilidades principales de un apóstol. Responsabilidad número 1 de un apóstol es plantar iglesias. Plantar iglesias. Los apóstoles plantan iglesias. Estos son los bloques de construcción del reino. A medida que plantan, son responsables de impartir la fe y de colocar una base apropiada para el crecimiento dinámico. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dairita, ¿te puedes venir acá por si acaso se frisa? Gracias, Janiel. Los apóstoles son plantadores de iglesias. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 4 y en Hechos 14, 26. Este aspecto de la función apostólica es más fácilmente reconocido como perenne. Ed Murphy anota el comentario de Ray Staceman. Es parte del don apostólico comenzar nuevas iglesias. Llamamos a los que hacen esto misioneros pioneros. En el curso de la historia de la iglesia ha habido muchos apóstoles secundarios como Adoniram Judson en Burma, William Carey en India, Hudson Taylor en China, etc. Eran hombres que tenían el don apostólico y ser responsabilizados por impartir la fe completa a las nuevas iglesias. Eso lo pueden ver en Stedman, 1972, página 72. Miren qué curioso. Aquí está hablando de apóstoles en el 1972.
Obviamente no se les decía apóstoles porque eso era una mala palabra para ese tiempo. En un periodo de tiempo estas iglesias se estructuran con gobierno propio, doctrina y prácticas. El trabajo de plantar una iglesia local implica penetración en un nuevo territorio. Pablo se planteó como meta predicar donde otros no habían predicado. Él quería alcanzar al no alcanzado. Romanos 15, 14 al 24. A medida que los apóstoles plantan nuevas iglesias, deben servir como pastores capaces y evangelistas para ganar almas y llevar a la gente a la madurez en Cristo. Esto es importante porque el apóstol tiene que ser también evangelista. El apóstol tiene que ser maestro. De hecho, la gran mayoría de las personas que llegan al apostolado primeramente tuvieron que ser evangelistas. Yo, hace 20 y pico, ¿cuántos años tiene Saribeli? 23 años, 20, bueno, ya va casi para 30 ya. Ay, mi madre, cómo pasa el tiempo. Yo era evangelista. Cuando yo estaba en el ministerio cristiano de la catacumba, mi labor en la iglesia era dirigir el ministerio de evangelismo. O sea, por mi mente no pasaba nada de que tuviera que ver con apostolado, de plantar iglesias, para nada. Luego el Señor me puso más como maestro a dar clases. Y entonces ya ahí como que me sacó un poco de evangelista para empezar a lo de maestro. Y hasta que me llevó al apostolado. Hubo una ocasión en que vino el apóstol Ronnie Chávez a Puerto Rico. Y él explicaba cómo Dios había hecho en él una transformación donde él primeramente era evangelista y maestro. Luego el Señor lo empieza a usar como profeta. Y luego el Señor entonces lo llama al apostolado, que mucha gente piensa que todos los 5 ministerios eres evangelista y nada más, o eres maestro y nada más, o eres apóstol y nada. No, hermano. La gran mayoría de las veces los 5 ministerios, aunque tal vez haya un distintivo que te caracterice, casi siempre se cargan los 5 ministerios. Casi siempre cuando te dedicas al ministerio de lleno, ya Dios te ha llevado por un camino donde sin tú darte cuenta estás ejerciendo como maestro, has ejercido como evangelista, has ejercido como pastor, has ejercido como profeta. Yo no soy profeta, tal vez en un futuro el Señor me dé ese don. Y algunas personas hasta llegar a ser apóstol. ¿Ok? O sea que tratar de poner aquí cómo es que Dios trabaja A, B, C y que Dios trabaja igual con todo el mundo es un error. Es un error. Dios trabaja distinto con cada persona. Y Dios va a ver, mira, Samari, ahora mismo, ella es pastora, se caracteriza como profeta, pero en este último tiempo Dios está usándola apostólicamente de una manera tremenda, de una manera apostólica. Y yo digo, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y ella no era profeta. Pero es que muchas veces nosotros como que nos hacemos una idea de que Dios trabaja así y ¿sabe qué? Nosotros no le podemos dar pautas a Dios porque Dios va a hacer de nosotros lo que Él quiera. Y muchas veces nosotros encajonamos a la gente en títulos, encajonamos a la gente en ciertos espacios cuando para Dios no hay barrera ninguna. Para Dios no hay barrera ninguna. Gloria al Señor. Entonces, ayúdame allí.
referente a plantar iglesias. Los apóstoles del Nuevo Testamento casi siempre deciden plantar iglesias en centros estratégicos citadinos, no en lugares remotos. Esto es bien importante y lo vemos hasta en la misma Biblia. No se iban, ay, me voy a la selva a abrir una iglesia. Tal vez la misión, el campo misionero, que no es igual al campo apostólico. Mucha gente dice, un apóstol es un misionero. Hay que tener cuidado, porque todo apóstol es misionero, pero no todo misionero es apóstol. Entonces, el misionero se encarga más del poder llevarle comida al que no tiene, poder llevarle zapatos al que no tiene, llevarle, ¿verdad? Que es un trabajo encomiable y súper necesario. El apóstol también hace eso, pero el apóstol hace mucho más que ese trabajo, porque el apóstol trabaja para que puedan surgir más iglesias. Es un trabajo estratégico. ¿Para qué? Para ampliar el reino del Señor en la tierra. Gloria al Señor. Del apóstol Pablo, por ejemplo, el connotado autor británico Roland Allen dijo: todas las ciudades o pueblos en los cuales plantó iglesia eran centros de la administración romana o de la civilización griega o influencia judía o de cierta importancia comercial. O sea, eran sitios donde había gente. Si Pablo estuviera vivo hoy, podría muy bien plantar iglesias en ciudades principales como Yakarta, Tokio, Calcuta y El Cairo, así como en San Francisco, Chicago y Nueva York. El apóstol moderno necesita seguir las formas del apóstol del primer siglo, colocando bases apropiadas, alcanzando al no alcanzado y concentrándose en centros poblados estratégicos. Entonces, cuando hablamos de plantar iglesias, muchas veces la gente visualiza, ok, el apóstol se va para España y allí empieza a evangelizar y abre una iglesia. No necesariamente es así. Yo he visto como en este último tiempo, Dios está utilizando, y yo siempre que pienso en el trabajo de apostolado, recuerdo la palabra, el Señor me pone la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque si tú te pones a ver humanamente, wow, ¿cómo yo abro una iglesia en España? Primero me tengo que mudar para allá. Luego tengo que aprender la cultura española. Luego tengo que empezar a evangelizarle a los españoles que son bien difíciles. Yo he evangelizado españoles y es bien difícil. O sea, uno dice, pero qué difícil es abrir una iglesia en España. Pero sabe que Dios usa conexiones divinas. Y sabe que nosotros visitando Jerez, Dios empieza a darnos una conexión divina con un argentino y una paraguaya que estaban en Madrid. Que por medio de la profeta Samari. Y nos encontramos en Jerez y ahí fue donde conocimos a apóstol Marcos y a la profeta Katy. ¿Y sabe qué? Y ahora actualmente ellos abrieron una iglesia en el puerto de Santa María en España, en el sur de España. Es una iglesia donde nosotros tuvimos el privilegio de estar en todo ese trabajo y en toda esa planificación para que se levantara ese ministerio. Y hoy, para la honra y gloria del Señor, tenemos una red ministerial
que tiene una iglesia en España, algo que para mí era imposible, algo que para mí era demasiado grande alcanzar. Para la honra y gloria del Señor, Dios usó el apostolado mío y el de Samari para que nosotros ahora podamos tener una iglesia en España. ¿La pastoreamos nosotros? No. La pastorea apóstol Marcos y la pastora Katy. Y así ha sido, ¿no? Nosotros nos fuimos a Virginia a abrir una iglesia, pero Dios hizo una conexión divina. Una conexión divina. ¿Y sabe qué? Nosotros tuvimos todas esas conversaciones, todo ese hablar con apóstol Felipe, con la profeta Zulinei, que todavía no los hemos visto físicamente. Vamos a tener un viaje en octubre 7, oren. Pero ¿sabe qué? Ese es el trabajo que Dios nos está permitiendo hacer de apóstoles a través de conexiones divinas, usando la tecnología. Yo le doy tantas gracias a Dios por el WhatsApp. Porque para mí es tan... ¿Sabe qué? Yo hablo con Renuya Zen en Haití, que es la iglesia que estamos ahora mismo gestionando para abrir en Cap-Haitien en Haití. Y yo puedo hacer una videollamada, él en Haití, yo en Puerto Rico. Yo encuentro es una bendición tan y tan grande. Entonces, para colmo, yo no sé creol, pero Dios me hace una conexión divina con una persona que sabe español, inglés, francés y creol. Esto es increíble. O sea que el trabajo apostólico muchas veces tú vas a verlo como que, pero es que esto es tan difícil, pero es que esto se requiere tanto dinero, esto se requiere, no, el Señor sobrenaturalmente, porque ¿sabes qué? La unción apostólica, y no hay otra explicación, es unción apostólica, hace de que tú puedas tener conexiones divinas que tú no te explicas cómo. Yo nunca en mi vida había visto a Renuya Zen. Nunca en mi vida, yo no sabía que existía. Yo no sabía que había un sitio en Haití que se llamaba Cap-Haitien. Pero ¿sabe qué? La unción apostólica hace que tú tengas esas conexiones divinas para que se pueda abrir una iglesia. Ayer estaba hablando con no apóstol, ¿verdad? Todavía no lo hemos ungido como pastor, porque le he dicho a Renaud Yacen que primeramente tome este curso, me haga unos resúmenes, y luego de que hagas todos los resúmenes, lo vamos a ungir virtualmente. Oye eso, wow, hay que estar bien loco. Lo vamos a ungir virtualmente. Pero yo tengo fe en que vamos a poderlo hacerlo en algún momento físicamente, como pastor, y a su esposa Darlene como pastora. Y uno dice, bueno, ¿y cómo abrimos una iglesia en Haití con extrema pobreza? Ahora mismo ellos están pasando una situación donde hay mucha violencia y mucha revuelta porque el pueblo está enojado y se está rebelando contra el gobierno porque todo está extremadamente caro y no hay trabajo. Cualquier parecido con Puerto Rico, pues esto es mundial. Pero en Haití, que es pobre, se nota mucho, mucho más, mucho más. Pues yo le dije eh, a Renaud Yacen, bueno, Renaud, hay que tienes que comenzar a buscar el nombre que se va a llamar tu iglesia. Comenzar a ver lugares. Ahora mismo tú no tienes dinero, yo tampoco. Tú saliste de tu iglesia para emprender este proyecto porque él era de la iglesia bautista. Así que
¿sabes qué? ¿Sabes dónde vas a poder comenzar tu iglesia? Dice, ¿dónde? Porque me habla así. Y yo le dije, búscate un árbol que tenga buena sombra. Y ahí los domingos empieza a hacer culto todos los domingos y que la gente empiece a saber que todos los domingos tú vas a estar a la misma hora haciendo ese culto debajo de ese árbol. Tal vez los primeros días nadie vaya, pero la palabra dice que el Señor seguía añadiendo los que habrían de ser salvos. Ayúdenme en orar para que aparezca ese árbol, para que aparezca esa sombra y que llegue el momento que haya mucha gente alabando y aceptando a Cristo como su Salvador en Haití. Y que en el tiempo después de ese árbol se puedan mover a un local que Dios supla. ¿Ok? Plantar iglesias. Esa es la primera responsabilidad de un apóstol. Número 2, supervisar y fortalecer iglesias. Los apóstoles tienen un profundo amor e interés por las iglesias, como lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Ellos saben que una vez que una iglesia es plantada debe ser nutrida y protegida. Se abre la iglesia, pero empiezan a surgir situaciones y empiezan a llegar gente y empiezan a surgir situaciones. Entonces me llama apóstol Marcos. Oye, está pasando esto en España. ¿Qué tú crees? Y Samar y yo, según nuestra experiencia, la aconsejamos. Y me llama entonces la profeta Zuliné, que muchas veces en cuestiones que ellos están en problemas, pues ¿sabes qué? Hoy se habla mucho de paternidad espiritual, paternidad espiritual. Y tú ves apóstoles buscando hijos desesperados porque quieren decir, ay, yo tengo paternidad de 20 iglesias. Y ¿sabes qué? Hay que tener cuidado. Porque eso no es tan fácil de tú tener un montón de iglesias. En una ocasión, Apóstol Felipe trabaja en un trabajo que es como Uber, pero es su propia compañía. Y él tenía el dar viajes largos, porque los viajes largos de un estado a otro son los que más dinero le dejan. En una ocasión lo detuvieron y resultó que las personas que le estaba dando transportación no tenían papeles, eran indocumentados, pero él no sabía nada. Pues ¿sabes qué? Se llevaron arrestado a Apóstol Felipe y ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes fueron quienes tuvieron que llamar para fiarlo? A los padres espirituales. Pastor, profeta Samari y apóstol Ricardo tuvimos que empezar un corre y corre porque, oye, eso es lo que mucha gente no ve. Ay, padre espiritual, paternidad espiritual. Ay, sí, voy a orar por ti. No es tan fácil. Porque paternidad espiritual es que tú vas a tener que hacer por esos pastores lo que tú haces por un hijo tuyo de sangre. Por eso es que esto de paternidad espiritual no se puede tomar livianamente. Y hoy en día hay una fiebre de paternidad espiritual. Y hay que tener mucho cuidado. Porque es una responsabilidad demasiado grande. Muchas veces se oyen conceptos bonitos y tú ves gente que quiere llenarse de hijos espirituales y esto no es cuestión de montones. Para hacer un trabajo de calidad, esto no funciona teniendo montones. Hermano José. Entonces, para colmo, muchos apóstoles dicen, ok, yo te doy cobertura, pero tú me tienes que mandar mensualmente unos chavitos para yo darte cobertura. Y entonces se atreven a decir que son padres espirituales. ¿Desde cuándo acá un padre le cobra al hijo por ser papá?
Imagínate que yo le dijera a mi hija, dame 500 pesos mensuales y yo soy tu papá. Es un disparate, es risible. Pero lamentablemente así se están haciendo muchos apóstoles. My God. Bueno, de verdad que eso llora ante los ojos de Dios. Apóstoles cobrándole a hijos espirituales para que le den cobertura. Y por eso es que tanta gente tiene tan mala opinión del ministerio apostólico. O sea que se ha convertido en una cuestión de dinero. Por lo menos en la red ministerial Cristiana Internacional Revive, nosotros no le cobramos ni un solo centavo a los pastores que nosotros le damos cobertura. Por el contrario, a veces tenemos que ayudarlos para renta. En este caso de la emergencia que hubo que fiar al apóstol Felipe. O sea que lejos de nosotros sacarle un provecho, nosotros les somos ayuda. Ese es el verdadero modelo apostólico. Los apóstoles guardan su cosecha revisando frecuentemente a los convertidos en un esfuerzo por verlos establecidos en Cristo, según Hechos 15:36. Si no pueden visitar personalmente su iglesia, envían representantes. Muchas veces Pablo enviaba representantes. Según vemos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Los apóstoles se regocijan cuando ven orden y una fe establecida en sus iglesias, según Colosenses 2, del 5 al 7. Estas responsabilidades requieren la presencia de ciertos dones espirituales. Se requiere gracia para estructurar y de administrar a fin de tratar con las necesidades de una asamblea creciente. Una fuerte habilidad pastoral ayudará para proteger y guiar al rebaño. Los apóstoles tendrán el manto del maestro también, ya que están preocupados acerca de su doctrina apropiada y quieren que la verdad se establezca con precisión. Ejemplo de esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 42, capítulo 15 del 1 al 31. O sea que otra de las funciones del apóstol es supervisar que las iglesias estén predicando la sana doctrina. Responsabilidad número 3 de un apóstol: desarrollar líderes. Gran parte del tiempo de los apóstoles se emplea en establecer nuevos líderes, como vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Esta es la garantía de aumento continuo en la cosecha de los apóstoles. O sea, los apóstoles no lo pueden hacer todo. Entonces hay que levantar líderes. Ellos deben servir como padres y maestros, produciendo hijos espirituales como Pablo con Timoteo y Tito. Esta descendencia espiritual puede ayudarlos en el trabajo apostólico. También se preocuparán por proveer pastores, ancianos, diáconos y obreros locales para apoyar completamente la casa de Dios. Los apóstoles fieles evitan desarrollar sobredependencia de sus líderes, ya que saben que no estarán en un sitio para siempre. O sea, nosotros tenemos que desarrollar líderes. Pues yo no puedo estar todo el tiempo, ay, ¿qué pasó en España? ¿Qué pasó acá? No, no, no. Ellos tienen que aprender a desarrollar su liderato. Ellos apuntan en vez de eso a establecer un proceso exitoso de discipulado por el cual un pueblo fuerte esté determinado a servir a la iglesia cuando el apóstol se vaya a otro lugar a plantar. O sea que
desarrollar líderes. Número 4, ordenar ministerios. Una vez que los apóstoles se han dado a sí mismos como siervos fieles, colocarán a estos siervos en oficios eclesiales. Los apóstoles regularmente ordenarán ancianos y diáconos para regir y servir en la casa de Dios. O sea, los apóstoles muchas veces van a tener que estar ordenando y ungiendo personas al ministerio. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 6 del 1 al 6 y Tito capítulo 1 versículo 5. Durante estos momentos los apóstoles pueden preparar un ministerio profético para imponer manos sobre aquellos que son ordenados. Juntos este equipo de ministros impartirán dones espirituales a los candidatos. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 11, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Además de acompañar las palabras proféticas como Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. La ordenación es una responsabilidad solemne y demanda una preparación adecuada a través del ayuno y la oración, según Hechos capítulo 14, versículo 23. O sea que se ordena gente al ministerio. Constantemente hay que estar evaluando y viendo quiénes tienen la capacidad, quiénes tienen. A veces van a haber aciertos, a veces van a haber desaciertos, lamentablemente. Eso siempre va a ocurrir. Número 5. Supervisar y coordinar ministerios. Una gran parte de las responsabilidades del apóstol incluye jugar el rol de un gerente ministerial. Un gerente ministerial. O sea, no todo es predicar. También va a tener que haber cierto tipo de administración. O sea, cómo se va a administrar de que esta iglesia base siga funcionando, pero que no se nos caiga la obra en España y que surgió una emergencia en New Jersey. ¿Cómo podemos? O sea, hay un trabajo gerencial, administrativo bien fuerte en el campo del apóstol. O sea, es un trabajo mucho más allá de predicar. Dadas las grandes responsabilidades implicadas como supervisores, los apóstoles deben ser capaces de actuar como administradores utilizando gente para que hagan las tareas. Los apóstoles que conozco tramitan soluciones constantemente y combinan personas con lugares y necesidades. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero tal vez llegue un punto en que de aquí tengamos que enviar hermanos a dar ayuda a otros países, a otras iglesias de la red. Junto con estas líneas, los apóstoles tendrán con frecuencia necesidad de representantes fieles que puedan arreglar problemas y ocupar posiciones. Pablo reclutó a Timoteo en Listra y lo llevó a sus viajes apostólicos. Esto lo vemos en Hechos 16 del 1 al 4. Luego lo envió a varios sitios en su lugar a cumplir responsabilidades ministeriales. Ejemplo de esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 20. Tíquico también fue enviado a varios lugares para ayudar en ausencia de Pablo. Esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, del 7 al 12. En clases anteriores hablábamos de compañías apostólicas. Pues ¿sabe qué? Tíquico, Timoteo, son ejemplos de lo que son compañías apostólicas. Un apóstol no hace el trabajo apostólico, es imposible hacerlo solo. Tiene que haber un equipo. Por eso, en este viaje que vamos a hacer ahora en octubre, va a estar con nosotros la hermana Grisel,
Va a estar con nosotros la hermana Judith, que nos va a servir de intérprete. Y vamos a estar la profeta Samari y yo. O sea que es supervisar y coordinar. Este tipo de actividad demanda la sobrenatural gracia de Dios sobre la vida del apóstol. El don de administración es esencial aquí. Primera de Corintios 12:28. Las habilidades relacionadas con la delegación, supervisión y responsabilidad apropiada ayudarán al apóstol a conducir el ministerio con éxito. Hay iglesias que están empleando un modelo de que el pastor solamente predica y tienen un administrador aparte. ¿Sabe qué? Eso es un disparate. Bíblicamente ese no es el modelo de iglesia. O sea, un apóstol también es un administrador. Un pastor también es un administrador. Obviamente que tiene que rendir cuenta. Pero de que hay un administrador que le pueda decir al apóstol, no, esto no se hace, esto sí se hace. O que le diga al pastor, no, esto hazlo, no, esto no lo hace. Totalmente antibíblico. Bueno, yo no sé, disparates que se inventa la gente. Hay iglesias que el pastor no vale nada, que el pastor es un empleado que no vale nada. Y esa es la realidad. Oh, sí. Las juntas tienen más poder y muchas veces esas juntas se convierten en dolores de cabeza para los pastores. ¿En quién es en que el Señor deposita la visión de la iglesia? ¿Es en el apóstol o en el pastor? Ujú. Bueno. La profeta dice que si eso es un dolor de cabeza, porque entonces implantan juntas en la iglesia. Tengo que aclarar que las juntas son necesarias. De hecho, el ancianato aquí en Revive es una junta. Para efectos legales, es la junta de la iglesia. O sea, las juntas son necesarias. Las juntas son necesarias primeramente por efectos legales en términos de gobierno. Recuerden que las iglesias también tienen unos requerimientos que cumplir del gobierno del país. Y también porque el pastor necesita un grupo donde consulte. Y el problema no es que las juntas sean malas. El problema es de que la junta quiera controlar el pastor en vez del pastor manejar la junta. Yo les digo, aquí nosotros no tenemos un modelo democrático. Dios no estableció un modelo democrático para la iglesia. Alcen la mano los que estén a favor. Ahora alcen la mano los que están en contra. La mayoría manda. Ese no es el modelo que estableció el Señor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahí no manda Dios. ¿Quién manda ahí? Ahí manda lo que le dé la gana a la iglesia. Entonces, si el pastor predicó algo que a la iglesia no le gustó, pues empiezan a hacerle la vida imposible para votarlo. Lo sacan. Entonces, pero tengo que aclarar que las juntas no son malas. Yo no estoy diciendo que las juntas no sean de Dios. En este caso hay un ancianato. Gracias a ese ancianato, Dios mío, gracias a ese ancianato, nos ha librado a Samari y a mí de cometer errores. Porque muchas veces yo yo le voy a presentar esto al ancianato y miren, y yo tengo esto y de momento el ancianato empieza a darme feedback. Apóstol, pero usted no cree que esto es así.
apóstol, pero usted no cree. Y cuando venimos a analizar, yo digo, espérate, esto no es como yo lo pensaba. ¿Y sabe qué? El ancianato, en vez de convertirse en un problema para mí, se han convertido en una muralla de protección para mí. Se han convertido en un vehículo de Dios para que Samar y yo podamos hacer mejor nuestro trabajo. Pero, ¿cuál es la clave? Es el pastor o el apóstol quien tiene que determinar hijos espirituales que le sean fieles, porque esto no es el que más Biblia sepa, esto no es el que más lindo hable al frente, este no es el que tenga los diplomas de magna cum laude del Instituto Superteológico Superministerial. No, gente que me sean fieles. David tenía los valientes de David. ¿Y sabes qué? Y esa gente daba la vida por David. Cuando Gedeón fue a la guerra, la gente decía, por Dios y por Gedeón. Gente fieles. El problema es que los concilios no le dan esa libertad al pastor de rodearse de gente fieles. Y muchas veces los concilios los nombra la iglesia y el pastor está rodeado de gente que lo que quieren es serrucharle el palo al pastor. Entonces, ¿pero por qué en Revive funciona tan bien? Porque nuestro modelo no es democrático. Nuestro modelo es teocrático. Aquí se hace la voluntad de Dios. Y quien mayor responsabilidad tiene de eso es apóstol Ricardo, apóstol Samario. Y por eso es que nosotros no somos infalibles. Por eso es que nosotros todos se lo tenemos que consultar al ancianato. Y una vez nosotros recopilemos la opinión del ancianato, nos tenemos que ir en oración y decir, bueno, Señor, esto es lo que yo pienso, esto es lo que piensa el ancianato, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque en el ancianato tampoco es quienes votan a favor y quién en contra, ¿no? Es un trabajo de buscar la dirección. La palabra dice en Proverbios que en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Y qué lo hacemos nosotros? El apóstol muchas veces va a tener que buscar en la multitud de consejos, pero no de cualquiera, sino de gente fiel. ¿Y quiénes son los que deben seleccionar los integrantes de la junta de una iglesia? El pastor o el apóstol. Hasta que eso no cambie, hermano, van a seguir los bochinches por toda la eternidad. Van a seguir votando pastores, haciéndole la vida imposible. No va a cambiar porque el problema es estructural. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Revive? Aunque somos una iglesia independiente, hemos tenido tanto éxito porque nuestro modelo estructural es anti-saboteadores. Aquí, el que no esté de acuerdo con algo, no tiene otra opción, se tiene que ir. Pero en un concilio tiene 20 opciones. Ah, no, yo voy y me quejo donde fulano de tal, y fulano de tal dirige lo otro, y fulano de tal, como tiene más poder que el pastor, y mandan cartas a aquel, y hacen hasta elecciones. Eso es lo más asqueroso y sucio que yo he visto en mis 30 años de cristiano. Iglesias que hacen elecciones y los hermanos vendiéndose como políticos. ¿Por qué? Porque el modelo democrático no es lo que instituyó Dios. Es un modelo secular que funciona en lo secular, aunque no es perfecto, funciona en lo secular, pero no en la iglesia. En la iglesia no. La iglesia no puede ser democracia. La iglesia es teocracia.
Cuando tú metes democracia en la iglesia, se pervierte la estructura. Porque ¿quién manda? La mayoría. Hermana, iba a decir algo. Bueno, por lo menos en Menonita se respetaba bastante eso. Pero con todo y eso, pues era un modelo corrompido. Pero tengo que reconocer que contaban bien los votos y se respetaba. En Menonita, sí. Eh, y en Catacumba, pues también era más o menos igual, aunque no tan estructurado como Menonita. Número 6, manejar crisis. El trabajo apostólico está lleno de problemas y los apóstoles pueden entenderse como solucionadores de problemas. Las crisis económicas, los asuntos del liderazgo y las violaciones de la práctica y la conducta apropiada rutinariamente requerirán la atención del apóstol. Los apóstoles atendían la necesidad para el alivio de la hambruna en la iglesia primitiva. Ellos se involucraban en la vida de aquellos que caían en pecados que requerían la disciplina de la iglesia. Actuaron en las divisiones doctrinales que se levantaron en la iglesia. Mucho de su trabajo consiste en poner continuamente las cosas en orden. Es normal que en el pueblo de Dios existan diferentes opiniones, diferentes puntos de vida. Eso siempre lo va a haber. ¿Y quién tiene que estar como un mediador que haga balance? El apóstol. Y en el caso que no crean en el apóstol, el pastor. Número 7. Relacionarse con otros ministerios. No podemos ser una isla aparte. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando los apóstoles se reunieron en el concilio de Jerusalén, nos dejaron un ejemplo de importancia de la colegiatura en el ministerio. Ningún apóstol equilibrado busca estar aislado de otros. Los apóstoles se separan y evitan el compañerismo. Los apóstoles que se separan y evitan el compañerismo con otros ministros manifiestan un carácter pobre y deberían ser considerados sospechosos. En el cuerpo de Cristo ningún ministerio individual lo tiene todo. Nos necesitamos unos a otros. Un verdadero apóstol entiende esto y quiere emplear tiempo creciendo a través de la asociación y fortaleciendo a la iglesia mediante esfuerzos de cooperación y unidad. Estos esfuerzos implicarán establecer relaciones con un amplio espectro de movimientos y de personas dentro del cuerpo de Cristo. No podemos ser una isla aparte, somos parte del cuerpo de Cristo. O sea que en resumiendo estas 7 responsabilidades, para repasar lo que hemos visto, considera los notables verbos que utilizamos para articular el trabajo de un apóstol, que es establecer, nutrir la iglesia. Los vehículos por los cuales los apóstoles llevan su trabajo adelante incluyen comunicar, enseñar, predicar y escribir. La lista de responsabilidades del apóstol incluye supervisar, fortalecer, desarrollar, impartir, servir de padre, ordenar, supervisar, manejar y relacionarse. Estas palabras definen no solo lo que los apóstoles les hacen, sino también lo que son. Quiero recordar que de esto les vamos a enviar el PDF. La clase número 5 no ha salido todavía porque no salió el audio
pero gracias al pastor Armando, pues ha hecho algo que estamos a punto de salvar esa clase y que pueda tener audio. Y como siempre se le va a enviar el PDF de cada clase. Si pudiéramos preguntarle al apóstol Pablo que resumiera el llamado apostólico, probablemente ofrecería una serie de deslumbrantes palabras para explicar sus muchos roles como maestro, obrero y siervo de Cristo. Él podría repetir sus tiernas palabras a Corinto acerca de su interés diario por todas las iglesias. Quizás mencionaría los sufrimientos que habría sobrevivido y la abundancia de las revelaciones que Dios le había dado. Más que cualquier cosa, estoy convencido de que la descripción de Pablo no concluiría antes de que hubiera hablado gozosa y apasionadamente del trabajo real de un apóstol y del pueblo apostólico que trabaja con él. Plantar, regar y crecer. O sea que básicamente esas son, en resumen, las principales responsabilidades de un apóstol. Voy rapidito porque se me está acabando el tiempo. Vamos a hablar de las señales de un apóstol. ¿Cuáles son los distintivos de un apóstol? Es imperativo evaluar la validez del apostolado. Lamentablemente, una proliferación de impostores apostólicos quizás acompaña al movimiento apostólico. Este libro fue escrito a principio, hace décadas atrás, a principio cuando esto estaba surgiendo, el movimiento apostólico. Hoy en el 2022 podemos tener la certeza de que definitivamente hay un montón de impostores. Así que hay que detectar unas señales que nos ayudan a determinar quién verdaderamente es apóstol. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministerios se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. La misma palabra nos alerta y nos dice que Satanás mismo se puede disfrazar de ángel de luz, esplendoroso, bello y precioso. O sea que esto es más de qué te parece a ti según la vista. Hay que tener discernimiento de espíritu. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que en esta porción habla específicamente de los que dicen ser apóstoles, pero que en verdad no lo son. Y dice que va a habilitar a gente para que lo pueda detectar. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 12 nos dice unas señales para determinar a un apóstol. Y dice que primeramente tiene que estar en toda paciencia y que le acompañen señales, prodigios y milagros. Entonces, me quiero detener aquí un momento. Paciencia. Vamos a hablar de la paciencia, pero quiero en este momento
tocar el tema de señales, prodigios y milagros. Porque cuando se habla de señales, prodigios y milagros, pues muchas veces nos limitamos solamente a, ok, levantaste un muerto, hiciste que un paralítico caminara, hiciste que un ciego viera. Entonces, hay que entender primeramente que en este tiempo no hay apóstoles que se comparen con los primeros apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles del siglo XXI, absolutamente todos, son apóstoles secundarios. En la Biblia lo que vemos son los apóstoles primarios. Y ellos tenían unas manifestaciones sobrenaturales increíbles que se pueden ver en estos tiempos. Yo no estoy diciendo que no se puedan ver en estos tiempos, pero con muchísima menos frecuencia que como lo hacían estos apóstoles primarios. Entonces, cuando hablamos de señales, de prodigios, de milagros, tenemos que ampliar nuestra mente que, oye, tal vez los apóstoles de este tiempo, tú no vas a ver con mucha frecuencia que se levanten muertos. Yo no he levantado ningún muerto. Yo no he puesto ningún paralítico a caminar. Yo no he puesto ningún ciego a ver. Dios se ha manifestado de distintas maneras en mí, pero ha sido una escala mucho menor. Han habido apóstoles que sí se están manifestando en una escala bien grande. En clases anteriores hablamos del desarrollo de un apóstol. Un apóstol tiene ese don, tiene ese llamado, pero tiene que pasar por un proceso de madurez. Y tuvimos como un ejemplo apóstol Pedro. Apóstol Pedro tuvo que pasar por un proceso, ¿verdad? Donde pasó por muchas cosas, llegó hasta negar a Cristo. Oye, pero llegó un momento que el apostolado de Pedro creció a tal nivel de que solamente con su sombra se sanaban los enfermos. Entonces, ¿verdad? Yo no pierdo la esperanza de que algún día yo pueda hacer un milagro o algo así. De hecho, la Biblia habla de los que hacen milagros y no necesariamente son apóstoles. La Biblia tiene una parte, no, la iba a buscar y no, se me olvidó, de que habla los que profetizan, los que hacen esto, los que hacen lo otro, y dice en una parte, y los que hacen milagros. Y para hacer milagros no necesariamente tiene que ser apóstoles. Es cuando habla de los dones espirituales. Va a haber gente que van a tener dones espirituales para hacer milagros que no necesariamente son apóstoles. De hecho, se relaciona mucho el de hacer milagros con el evangelista también. ¿Ok? Entonces, cuando vemos estas señales, tenemos que tener claro de que para el Señor, la señal más importante es el carácter de un apóstol. Y no los números o cuántas iglesias tiene, cuántos milagros hiciste. Para el Señor lo más importante es el carácter y lo vamos a ver. ¿Cuáles son si hay alguna duda, por favor, alzan su mano? ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Pablo describe 3: paciencia, señales, prodigios y milagros. La paciencia se relaciona con el corazón y el carácter del apóstol, y las señales y maravillas tienen que ver con los dones y las habilidades espirituales de esa persona. Vamos a dividir dos aspectos. Uno es los dones que tenga ese apóstol, y otra cosa es el carácter que tiene ese apóstol. Cuando consideramos las características de un apóstol, es posible
que nuestras mentes se llenen con imágenes de predicación al perdido, levantar muertos, plantar iglesias y otras demostraciones de poder espiritual. Tal vez no elijamos la paciencia como una señal del verdadero apostolado, pero las marcas del Nuevo Testamento de un apóstol comienzan con esta para nada espectacular, pero mucho más importante cualidad de carácter de la paciencia. O sea, cuando se habla de las señales de un apóstol, la primera que nombra la palabra es la paciencia. Y uno dice, paciencia. Y uno como que, wow, pero entre tantas cosas tenía que poner paciencia. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el carácter viene primero en el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque no hay nada que define más tu carácter que si tú tienes el fruto de la paciencia. Yo le hago una pregunta. La palabra dice, ¿por sus dones lo conoceréis o por sus frutos lo conoceréis? No dice por los dones que tiene, es por los frutos que tiene. La paciencia no es un don, es un fruto del Espíritu. Las señales, maravillas y poderosos prodigios, o sea que, ¿cómo usted va a conocer a una persona si es apóstol o no? ¿Por los frutos o por los dones? Por los frutos. Las señales, maravillas y poderosos prodigios tienen que de seguro su lugar, pero tener esas gracias y habilidades en operación sin la presencia del carácter sería inútil tanto como dañino. Aunque muchos hoy buscan confirmar sus ministerios apuntando a los milagros y a los prodigios poderosos, sabemos que Dios está mirando sus corazones antes de dar su aprobación. Un buen ejemplo de lo que un apóstol, aunque nunca se le reconoció como apóstol, fue a Gille Ávila. Gille Ávila se le conocía más como evangelista, pero Gille Ávila fue apóstol, porque Gille Ávila, gracias a la intervención de Gille Ávila, surgieron tal vez, no sé si miles, pero ciertamente cientos de nuevos ministerios y de iglesias a través del mundo entero. Y apóstol, ¿verdad? Gille Ávila, todo el que habla de Gille Ávila dice, no, eso es un hombre de Dios. Pero sabe que en todo su ministerio, Gille habla de que una vez en un país en América del Sur logró resucitar un muerto. Y fue accidentalmente. Fue casi sin querer. O sea que Gille Ávila tuvo como 40 o tal vez hasta 50 años de ministerio y solamente hubo una resurrección de un muerto. Y él dice que fue como una encerrona donde esa persona murió y dijeron, ore por él, ore por él, ore por él. Y dice que él se encontró y él no quería, él no dijo, hey, voy aquí a orar por él, la tengan todo. No, él decía, ay Dios mío, ¿en qué me han metido? ¿Qué es esto, Dios mío? Y él narraba que él asustado, Dios mío, Señor, Padre, levanta a esta persona, levanta de esto. ¿Y sabes qué? Y la persona resucitó. Pero fue para él lo cuenta como que ese fue el susto más grande de toda su vida. No fue que él se paró, ok, ahora atentos, que voy, miren, está muerta, miren, la pellizco no hace nada, a lo tipo mago. No. Oh, sí, claro que sí, porque vamos a tocar un tema, porque hay gente que hacen un show de los dones, Una vez yo fui a una iglesia que la persona tenía el don de hacer caer a la persona en risa. Hay gente que piensa que ese don es antibíblico. Yo digo que no todo lo que aparece, yo digo que no necesariamente es antibíblico. No todo lo que aparezca en la Biblia se le puede decir antibíblico,
Porque mi suegra es una sierva de Dios, mi suegra. Y nunca ha dicho de que risa y eso. Y una vez el Señor la bautizó en el Espíritu en risa. O sea que hay que tener cuidado. Es un bautismo de gozo. Y mi suegra es bien conservadora, ella es menonita. Y fue bautizada en risa. Y yo no puedo decir que fue una manifestación demoníaca porque sería un estúpido. Fue de Dios. Pero una vez yo vi a este apóstol, era un apóstol, y empezaba a tocar a la gente y la gente... Y mientras se reían, él se relajaba a la persona. Y estás borracho y esto. Y tocaba a la otra persona y pegaba. ¿Y sabe qué? Y lo convirtió en un espectáculo. Era una bachata. Era como que... Entonces, era un circo. Se convirtió en un circo. Y yo le dije a Samari, que esta persona no se atreva a tocarme. Que esta persona no se atreva a tocarme. Porque en verdad, hermano, tocaba y la persona, todo el que tocaba salía brincando, riéndose. Hermano, los dones no son para hacer un circo. Los dones no son para hacer un circo. ¿Y sabe qué? La palabra dice que Satanás se puede vestir hasta de ángel de luz. Si se puede vestir de ángel de luz, también se puede vestir de apóstol. También se puede vestir de evangelista. También se puede vestir de profeta. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que se impresionan con los dones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y no le dan ninguna importancia a los frutos. Aquí una vez vino un profeta que es súper certero. Y la gente dice, ese profeta es bien certero, bien certero. ¿Y qué le importa a la gente? A la gente lo que le importa es que ese profeta sea bien certero. Miren, Balaam era bien certero. El profeta Balaam en la Biblia era bien certero. No fallaba. Pero ¿sabe qué? Prostituyó su don. Y hoy en día el profeta Balaam es ejemplo de lo que es un mal profeta. Y era bien certero, pero ¿qué es lo que le importa a la iglesia hoy en día? ¡Ay, es bien certero! Oye, me dijo lo que era. Pues que solo puede hacer un adivino también. ¿Y sabes qué? Yo una vez vi un profeta aquí que yo lo quiero mucho. Y súper certero. Pero los frutos en su vida no me cuadran. Y sabe qué, y aquí lo quieren mucho y aquí, ay Dios mío, pero yo dije, yo no puedo seguir trayendo a esta persona aquí. Pero es que es bien certero. Y cuando viene aquí se revuelca a la iglesia, ay Dios mío. Pero ¿sabes qué? Dios me va a pedir cuentas a mí. Porque yo no estoy aquí para traer espectáculos. La gente que se para aquí tiene que ser gente de frutos, no de dones, de frutos. Y no estoy menospreciando los dones son necesarios. Pero sabe que la palabra dice que los vamos a conocer por sus frutos, no por los dones. Así que, si es un apóstol que hace tremendos prodigios, pero es un malcriado y trata mal a todo el mundo, no, no. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque nosotros nos fijamos en la apariencia. Uy, mira esa corbata. Uy, mira esos pantalones. Mira qué alto es. Ay, mira el rubio. Ay, mira. Ay, mira ese perfume. Me gusta ese perfume. Ay, mira ese traje. Ese traje es de tal marca. ¡Wow! ¿Sabe qué?
Al Señor eso no le importa nada. Pues lo he rechazado, dice el Señor, porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Si tú quieres ver que alguien es un verdadero apóstol, tú tienes que ver lo que ve Dios, el corazón. Porque dones puede tener cualquiera, hasta el diablo. Recientemente tuve el placer de encontrarme con un gran hombre a quien no había visto por más de 15 años. El doctor Costa Deir es de Jerusalén y ha pasado su vida viajando incansablemente por las naciones del mundo como apóstol. Le pregunté, ¿a quién ves en la escena mundial que dirías que muestra las marcas de un verdadero apóstol? Francamente esperaba que diera una respuesta rápida, pero al contrario, levantó su cabeza, entrecerró sus ojos, como en una profunda reflexión. En un acento característico del Medio Oriente respondió, tendría que pensar realmente en eso antes de responder. Luego dejó caer la bomba. Dijo, perdóname, pero ustedes los estadounidenses siempre están buscando las marcas externas del ministerio con el fin de hacer una asociación rápida con el título. Pero el apostolado es primero una cualidad interna. Los orientales miramos el carácter y las cosas dentro del individuo que definen lo que es. ¡Wow! En ese momento supe que él me había dicho una verdad esencial del apostolado que nunca olvidaré. El apostolado es un asunto de carácter por encima de cualquier otra cualidad. ¿Y qué es lo que la iglesia quiere hoy? Alguien que me pompee, alguien que me ponga las emociones, wow, wow. Y no importa si se para ahí un tipo que su vida es un desastre, que su testimonio es un desastre, pero si me hace brincar y me hace sentir bien, lo aplaudo. Y ese es el problema. Y esa es la gente que tienen las redes inundadas con miles y miles de seguidores y están más pegados que un chicle en la brea. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Romanos capítulo 5, versículos del 3 a 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabemos que la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce paciencia? La tribulación. O sea que un apóstol tiene que ser experimentado en tribulaciones. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Oh my God. Un apóstol es probado y madurado a través de las tribulaciones. Hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. Apostoliti. ¿Por qué? Porque se está trayendo un mensaje equivocado de lo que es un apóstol. Una persona que está siempre acicalado, que siempre tiene billetes, buenos carros, es famoso. No. Eso no es un apóstol. La resistencia paciente en la vida de un apóstol es especialmente necesaria a la luz de la constante exposición de ese oficio a las dificultades y sufrimientos. ¿Qué tipo de sufrimiento va con el ministerio apostólico? Los apóstoles en el libro de los Hechos fueron amenazados, acusados falsamente, golpeados, apresados, apedreados y hasta decapitados.
por estas experiencias se regocijaron de ser dignos. O sea, no pegaron, ay Dios mío, qué desdichados somos. No, se sentían honrados por padecer los mismos padecimientos de Cristo. Pero tú ves hoy en día gente en el ministerio, ay Dios mío, qué cruz. Ay Dios mío, que mucho sufro. No, no, no. Para ellos era un honor y era un privilegio pasar los sufrimientos. Samar y yo lo que llevamos son 13 años en el evangelio. 14 vamos en el ministerio. Vamos a cumplir ahora en noviembre 14 años. ¿Sabe qué? Y hemos tenido que aprender lo que es la ingratitud. Hemos tenido que aprender lo que es la traición. Wow. Número uno, number one, traición. Tú hacerle bien a una persona y que la persona te pague con una puercada. Que tú des todo por una persona y la persona lo que te dé una puñalada en la espalda. Eso lo hemos vivido nosotros. Y no estamos dando pena. Ay, bendito. Mírenme lo que me hicieron. No, porque un ministro maduro entiende que eso es un privilegio, porque a Cristo le hicieron lo mismo y nosotros estamos pasando las mismas cosas que le hicieron a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos algo en Facebook y nos ponen ese clase de comentario? Ah, ustedes canto de esto, que de lo otro, que si ta. ¿Sabe que a veces ni los borro? Y yo digo, no, yo quiero que vean lo que me escriben a mí. Una vez el ancianato se reunió. Porque tenía una persona que eso era que tenía un ataque tremendo contra mí por las redes sociales. Y, no, mira, tenemos que sacar a esta persona. Y le dije, no, yo quiero que todo el mundo vea lo que me escriben. Y le escribían, y todavía me escriben. Yo tengo gente aquí que he bendecido, pero los familiares nos odian tanto que esos hijos que nos aman ya no pueden acercarse a nosotros. Porque es tan grande la campaña que nos han hecho contra nosotros que nosotros hemos tenido que guardar distancia. Pero ¿sabes qué? Entendemos que esto es parte del precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Cuando no estaban enfrentando muerte inmediata, tenían que viajar con los métodos más primitivos, encarar autoridades hostiles, defender su apostolado, pararse ante paganos poco amistosos y batallar con fuerzas demoníacas. Ellos se veían como esclavos virtuales de Cristo, resistiendo una vida de dificultad y sacrificio brutal. A medida que le hablaba proféticamente a los apóstoles acerca de la tribulación de los últimos días, Jesús les advirtió que la cualidad de la paciencia sería necesaria. Ellos serían probados con gran persecución. Mateo capítulo 24, del 9 al 13 dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Esto aplica a todo el pueblo de Dios. Pero era una palabra que era bien enfocada en los apóstoles. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 10 del 5 al 22, Cristo dibuja la misión apostólica de los 12, preparándolos para enviarlos al rebaño perdido de la casa de Israel.
Él les ordena sanar al enfermo, limpiar al leproso, levantar al muerto y echar fuera demonios. Traza la manera en que debían operar y también les advierte que serían perseguidos. El verdadero apóstol es perseguido. El verdadero apóstol es perseguido. Mateo 10 del 16 al 22. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Serán llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa para llevar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o de qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de decir. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. El hermano entregará muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una vez más, la paciencia y la resistencia son claves para ser salvo en medio de las dificultades. Así que para terminar, las profecías de Cristo acerca de los sufrimientos de los apóstoles probaron ser precisas. Además de resistir a las persecuciones más difíciles cuando estaban vivos, las afirmaciones tradicionales nos dicen que la mayoría de ellos murieron como mártires. Y es muy probable que muchos apóstoles de hoy en día tengan que morir como mártires. Mateo falleció en Etiopía a espada. Marcos fue cruelmente arrastrado por las calles de Alejandría y expiró a causa de sus heridas. Porque esto era que los amarraban a caballos y los arrastraban por todo el piso y no era asfalto, eso eran piedras, eso era lo que hubiera por el camino. Y muchas veces esos cuerpos quedaban despedazados. Lucas fue colgado por el cuello en Grecia. Colgado. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Y dice la tradición oral que Pedro pidió ser crucificado al revés porque él no se sentía digno de morir como su Padre Jesús. Santiago, ¿se acuerdan que hablamos de varios Santiago? Pues Santiago, el que le decían el grande, fue decapitado, le cortaron la cabeza en Jerusalén. Santiago, el que le decían el menor, pereció después de ser arrojado después de un pináculo del templo y golpeado en la cabeza con un bastón de hierro. O sea, tras que lo tiraron de bien alto, cuando cayó, le pachajaron la cabeza. Bartolomé fue desollado. Y yo dije, ¿qué es eso de desollado? ¿Saben qué es desollado? Despellejado. Lo descarnaron vivo. Andrés fue crucificado. Tomás fue atravesado con una lanza en las Indias Orientales. ¿Y qué hacía Tomás en las Indias Orientales? Predicando el Evangelio. A Judas le arrojaron flechas hasta morir. Matías, el que buscaron como sustituto de Judas, primero fue apedreado y después de apedrearlo lo decapitaron. O sea, no se conformaron. A Bernabé fue apedreado. Pablo fue decapitado en Roma por el psicópata de Nerón. Y anteriormente había sido apedreado, pero sobrevivió. Juan
solo él escapó de la crueldad del martirio, aunque lo intentaron. Porque a Juan fue puesto en un caldero con aceite hirviendo. Esto es un milagro. O sea, a Juan lo querían freír vivo, pero fue protegido milagrosamente. Más tarde, desterrado en Patmos, que allí fue donde escribió Apocalipsis, fue liberado y murió por causas naturales, porque Jesús ya había dado una vez una palabra de que él no vería, como de que no lo iban a poder matar, y se cumplió. O sea que la historia nos da más de evidencia de lo que cuesta servir a Cristo, especialmente ser un apóstol. Continuaremos en nuestra próxima clase. Así que esas son las señales de un apóstol. No se dejen llevar por lo lindo que habla o por lo bien que luce o por los prodigios y los milagros y te haga un espectáculo como si fuese un mago. Es el carácter. ¿Alguna duda, algún comentario antes de terminar? Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos las gracias porque has permitido que traigamos esta sexta clase de este curso. Padre, que estas palabras puedan permanecer sembradas en el espíritu de los que han estado en esta clase y en el espíritu de todos los que en el futuro van a ver esta clase. Padre Dios mío, levanta verdaderos apóstoles que tengan las verdaderas marcas de un apóstol. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.